Hola, buenos días. Hoy día vamos a hacer una entrevista. En América Latina y el mundo existen muchas organizaciones y alianzas por la paz. Por mencionar algunas, existe Mopasol en Argentina, la Mesa Ecuménica por la Paz en Colombia, Paz Christi Internacional, la Oficina Internacional por la Paz en Alemania. El Consejo Mundial por la Paz, donde se agrupan y participan diversas organizaciones y personas que abogan por el derecho a la paz. En esta ocasión vamos a entrevistar a Gabriel Aguirre. Él es miembro de Un Mundo Más Allá de la Guerra. Hola, Gabriel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación a tu espacio, a tu programa. Y bueno, estamos muy complacidos de compartir con ustedes el día de hoy. Gracias. Bueno, lo primero, conocer un poco más de tu organización que nos puedas contar y también entiendo que tienen capítulos en algunos países que nos puedas contar de Claro que tu sí, organización. claro que sí, con todo gusto. Bueno, primero mencionarte que nuestro movimiento global es una organización que se fundó desde el año 2014. Es un movimiento que se propone, en principio, abolir la guerra como institución, es decir, como forma para resolver y gestionar todos los conflictos en el mundo. Es una organización que se propone también poner fin al militarismo, a las bases militares y trabajar en la construcción de una cultura de paz. Es una organización que trabaja desde la interseccionalidad, es decir, entendiendo las distintas espacios y esferas de acción y de influencia que van ocurriendo en el mundo. Nuestros fundadores, tanto el compañero David Swanson, que es nuestro director ejecutivo, y David Harso, vieron la necesidad de construir un poderoso movimiento global que pusiera en el centro de la discusión sobre la gestión y la problematización de los conflictos que van surgiendo a distintos niveles, en la esfera internacional, en la esfera regional, en la esfera local, cómo desestimar, cómo sacar a la guerra dentro del tablero de posibilidades y de opciones que se manejan para dirimir los conflictos. Y es algo que está muy presente el día de hoy. Tú bien has mencionado sobre la realidad que estamos atravesando y la coyuntura en la cual nos encontramos, que es precisamente el problema y la amenaza latente de la guerra, de la confrontación de una tercera guerra mundial, que como han dicho algunos pensadores, bueno, pondría en peligro la propia existencia de la especie humana y que ciertamente existen distintos movimientos a nivel mundial que también trabajan en el mismo campo de la paz. Si nosotros decimos que la paz es un camino, entonces hay distintas formas, por supuesto, de emprender ese camino. Naturalmente, hay puntos de coincidencia, hay puntos de encuentro porque coincidimos en la importancia, en la necesidad de, en resumidas cuentas, construir un futuro para la humanidad de paz, donde podamos contar nosotros con justicia social, donde podamos contar nosotros con una humanidad mucho más humana, una humanidad mucho más solidaria, una humanidad mucho más cooperativa, una humanidad que no se decante o no se determine por la violencia o esté marcada por el hecho de la violencia, que en resumidas cuentas conduce a la guerra. Entonces, nuestro movimiento se organiza a nivel global a través de sus capítulos en cada uno de los países. Nosotros tenemos presencia actualmente en los 5 continentes, no podemos hablar de todos los países, pero sí en los 5 continentes, cada región del mundo, cada rincón del mundo con sus particularidades, pero también nos organizamos a través de organizaciones aliadas, afiliadas a World Beyond War, a un mundo más allá de la guerra, que son organizaciones con las cuales trabajamos, porque nos reconocemos como parte de un gran ecosistema y un gran movimiento de organizaciones, de plataformas y de espacios internacionales que también trabajan en el mismo campo, que se proponen de distintas formas también lograr los objetivos que nos hemos propuesto, que no son otros, por ejemplo, en el caso de América Latina, que construir y hacer de nuestra región una América Latina como una verdadera zona de paz. Y para eso es importante, por ejemplo, el cierre de las bases militares. Para eso es importante que en nuestra región no existan armas nucleares. Para eso es importante que en nuestra región no exista la presencia de la OTAN, que es el dedo en el gatillo del imperialismo. Para eso es importante
que se desmantele el Comando Sur, que es una instancia que igualmente actúa con base a la lógica guerrerista impuesta por Estados Unidos para extender su dominio y mantener su papel de potencia hegemónica en el mundo, pero en particular en América Latina. Entonces, hay muchas cosas que todavía trabajar por lograrlas y naturalmente entre las distintas organizaciones podemos cooperar, podemos contribuir y debemos sobre todo trabajar en unidad y en alianza para poder entender y afrontar los nuevos desafíos que nos exige hoy la realidad del mundo. Y, bueno, justamente mencionaste el tema de las bases militares. En febrero, el mes pasado, bueno, se realizó el Día Internacional o el Día Mundial contra las bases militares. ¿Por qué la oposición a las bases militares, Gabriel? ¿Por qué el Movimiento por la Paz se opone a que haya esta colaboración entre países? Mira, efectivamente la guerra tiene distintas formas de estructurarse. Hay estructuras que conforman y que permiten potenciar la guerra. Una de ellas son las bases militares. Por eso Estados Unidos posee hoy más de 900 bases militares alrededor del mundo. En América Latina son más de 76 bases militares y por supuesto, y contando, porque aún no han desistido del esfuerzo de seguir construyendo y estableciendo, sembrando en el corazón de nuestro continente nuevas bases militares. Para nosotros, realmente el tema de las bases militares es un problema para nosotros y para el mundo en general, porque desde allí se desarrollan operaciones que, por supuesto, van dirigidas a mitigar los esfuerzos de los movimientos y de las organizaciones que trabajan por la construcción de un mejor futuro para sus pueblos, que trabajan por la construcción y sobre todo por lograr conquistar derechos civiles, democráticos, sociales, de todo tipo. Y es desde las bases militares justamente donde se desarrollan operaciones de todo tipo, operaciones de inteligencia, operaciones de interdicción, operaciones de lo que tiene que ver particularmente con el perfilamiento de dirigentes y de infiltraciones de los movimientos a distintas escalas. Es un componente de las bases militares en torno a cómo se expresa eso con los movimientos en el campo social. Desde otra perspectiva, alrededor de las bases, ¿cuál ha sido el argumento que se ha empleado históricamente para establecer bases militares en un país? Bueno, que supuestamente las bases militares van a permitir incrementar los niveles de seguridad en ese país. Bajo esa lógica, entonces los gobiernos suscriben acuerdos con Estados Unidos y con la OTAN en algunos casos para establecer instalaciones militares en ese territorio. Bien sea visto desde la forma de cooperación directa o bien sea visto desde el establecimiento de una base propiamente militar con personal estadounidense en ese territorio, etc. Y la gran verdad que nos ha demostrado la historia es que no hay un solo caso en el mundo donde la existencia de una base militar haya mejorado los niveles de seguridad de ese país, haya acabado con el crimen organizado, haya puesto fin al crimen transnacional. Todo lo contrario, los indicadores y las estadísticas nos señalan que donde se han establecido bases militares se han disparado los niveles de inseguridad, se han disparado los niveles de presencia de grupos irregulares, se han disparado los niveles de operaciones del crimen transnacional y por supuesto otros fenómenos que ocurren alrededor de las bases militares, como son por ejemplo las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones alrededor. Hay que mencionar un caso muy particular aquí en Colombia, el caso de Olga Castillo y su hija, compañera que tuvimos el honor de conocer hace algún tiempo. El pasado año, ella murió de cáncer exigiendo justicia para su hija que había sido violada por los militares estadounidenses de una de las bases que está establecida aquí en Colombia y que por supuesto en el marco de la inmunidad y de la impunidad también fueron devueltos a Estados Unidos y Olga murió reclamando justicia para su hija. No pudo hacerlo el Estado colombiano, menos lo hizo Estados Unidos, por supuesto protegiendo a sus militares. Y casos como estos hay múltiples casos en el mundo y en América Latina
en particular. Otros fenómenos que producen las bases militares, bueno, las bases militares, lugares donde son establecidos, terminan contaminando inclusive el medio ambiente. Lo hemos visto, por ejemplo, todo lo que fue la presencia de las instalaciones militares en Vieques, una zona completamente militarizada, donde se probaban armas, donde se probaban productos y armas químicas que se tradujo en perjuicios a la salud de toda la población viequense y que, entre otras cosas, se utilizaron armas, por ejemplo, donde se colocaron minas en el suelo de Vieques, y se habla que hasta el año 2033, después de la retirada del ejército estadounidense, será entonces cuando se pueda hablar de una desmilitarización completa del territorio viequense. Entonces contaminan el agua, generan perjuicios al medio ambiente, se violan los derechos humanos, se incrementan los niveles de inseguridad. Adicionalmente, despilfarran cuantiosos recursos que deberían ser utilizados para realmente resolver los problemas estructurales de nuestras sociedades, en acceder a derechos como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como el derecho a la cultura, a la recreación, al deporte. Es decir, lo que permitiría una normal existencia de la vida humana se termina traduciendo en un despilfarro cuantioso de recursos. Basta con dar una mirada a lo que es el gasto militar en el mundo y lo que Estados Unidos invierte en la guerra. Y por supuesto, un gran porcentaje de esa inversión a la guerra, que va en armas, que va a tropas, un gran porcentaje de eso va a las bases militares. Solo con el 3% del presupuesto que destina Estados Unidos para la guerra en el mundo, sería posible poner fin al hambre en África. Solo con el 3% de lo que se destina a la guerra. Entonces estamos viviendo en un mundo y en una sociedad en general con mucha inmoralidad, con mucha hipocresía, que nos menciona y nos dice que se preocupan por el problema de la hambruna mundial, pero entonces invierten cuantiosos recursos para fortalecer sus bases militares y su guerra. Y en América Latina ya lo hemos visto, ha sido precisamente desde las bases militares estadounidenses donde se han generado acciones que han ido en contra de lo que han decidido los pueblos como forma para destinar y construir su futuro. Desde las bases militares de Colombia se desarrollaron múltiples acciones de agresión hacia el pueblo venezolano en distintos momentos y en distintas oportunidades, generando operaciones de organización en alianza con grupos terroristas, en alianza con fuerzas mercenarias, en alianza con otros sectores, y Venezuela se encargó de denunciar durante muchísimo tiempo que nos oponíamos a la existencia de esas bases militares. En el caso de Honduras, desde la base militar Sotocano, en Palmerola, fue desde la base militar en la cual se extrajo al presidente electo Manuel Zelaya en ese momento y se le colocó en Costa Rica, por supuesto violentando la soberanía del pueblo hondureño y la decisión del pueblo hondureño de construir un futuro con un presidente que en ese momento era el compañero Manuel Zelaya. Entonces, para eso han servido las bases militares. No nos han generado ningún tipo de beneficio a nuestros pueblos y en consecuencia pensamos que es necesario, si queremos realmente poner fin a la guerra, es necesario cerrar todas las bases militares. Nosotros tomamos el 23 de febrero porque es un día simbólico, es un día significativo. Es el día en el cual se recuerda aquel tratado írrico e inmoral suscrito por el gobierno de Cuba en 1903, el gobierno de ese entonces, con el gobierno de Estados Unidos para tomar posesión de la bahía de Guantánamo, que hoy es el principal centro de tortura y de violaciones a los derechos humanos en el mundo y que además hoy está siendo utilizado por el gobierno de Estados Unidos para enviar a los inmigrantes de todas las nacionalidades, entre esas venezolanas, amenazarlos con enviarlos a esta prisión, que sabemos todas las denuncias que se han presentado por distintos organismos internacionales, entre ellos el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que están ocupando de manera ilegal, están ocupando en contra de la voluntad del pueblo de Cuba y que debería ser restituido a quien legítimamente le corresponde ese territorio, que es al pueblo cubano. Bien,
Bueno, el tema de las bases militares, como bien dice, es un problema de todo el mundo y de hecho en Europa justamente la presencia de bases militares de Estados Unidos que comenzaron a rodear a Rusia, finalmente se transformó en un problema que llevó a la guerra en Ucrania con Rusia. Actualmente, como sabe, el presidente Donald Trump está impulsando negociaciones de paz y por otro lado, la gran mayoría de los países de la Unión Europea les gustaría que continuara la guerra. Sin duda, la guerra es un gran negocio, pero un gran negocio para poco, para poco el presupuesto militar que gastan nuestros países, entre ellos Colombia, Brasil, México y Chile tienen los más altos presupuestos militares. Pero bueno, volviendo al tema de la guerra de Ucrania, ¿qué piensas tú de las negociaciones o guerra? Mira, desde nuestro movimiento hemos clamado, desde que inició la guerra, hemos clamado la importancia y la necesidad de detenerla, de poner fin al conflicto, de poner fin a la guerra. Por supuesto, sabemos que los actores involucrados, en este caso, todos y cada uno de ellos aducen, por supuesto, importancia y necesidades geopolíticas de emprender este conflicto que ha digamos, sumido a Europa del Este en una gran confusión, una gran situación complicada, particularmente. Sabemos que la OTAN ha sido uno de los grandes artífices de este conflicto, uno de los principales promotores en un plan bien estructurado que durante muchísimos años vino ejecutando, que era sencillamente poder ir cercando progresivamente y militarmente a Rusia, expandiendo sus fronteras, anexando nuevos países a la OTAN, inclusive países que se denominaban que eran países neutrales, por ejemplo, como Finlandia, como Suecia, que en el 2023 pasaron a formar parte de la OTAN y recientemente han declarado que tienen el interés de destinar más fondos para la guerra en Ucrania. Entonces, sencillamente es cómo estallamos y desarrollamos un conflicto, ¿verdad? Proponemos que se desarrolle un conflicto que, en resumidas cuentas, se traduzca en mayor aislamiento a nivel internacional de Rusia, debilitamiento desde el punto de vista militar, político y geopolítico, y nosotros progresivamente vamos testeando de qué forma sería o de qué forma respondería una potencia nuclear en el marco de esta confrontación. Nosotros lo peligroso de esto que hemos señalado es que estamos hablando de que en este conflicto se han involucrado potencias nucleares. ¿Okay? Lo ha declarado así la Agencia Internacional de Energía Atómica, donde Rusia posee cerca de 1.530 cabezas nucleares, Estados Unidos posee cerca de 1.800 cabezas nucleares, otras tantas más en Reino Unido y en Francia. Entonces, en consecuencia, muy lamentablemente parece que los gobiernos de Europa, porque no podemos hablar de los pueblos de Europa, los gobiernos de Europa no han aprendido nada de la historia, no han aprendido nada de la historia, de los fenómenos y de las causas que se tradujeron en el estallido de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hoy parecieran repetirse como copia y calco de cada uno de los hechos internacionales que fueron ocurriendo para que estallaran esas guerras. Entonces, frente a la propuesta de paz, nosotros sencillamente debemos señalar que aunque sea una paz imperfecta, tiene que parar la guerra. Tienen que dejar de morir personas, jóvenes, niños, mujeres, ancianos y ancianas en Ucrania y en Rusia. Porque en resumidas cuentas eso es lo que se traduce en la guerra. Mueren personas, se genera sufrimiento en la familia, entre otras cosas se devastan pueblos y ciudades enteras. Entonces, la guerra debe tener un punto de finalización. Sabemos que las conversaciones de paz no son espacios o discusiones y conversaciones que sean fáciles. Estamos seguros que
en los procesos de negociación y diálogo tienen que ceder ambas partes, ¿ok? Y que creo que pareciera que existiera por fin una opinión más o menos coherente y lógica sobre la necesidad de poner fin a esa guerra. Es muy irónico porque la propuesta surge de parte de Estados Unidos, que es el principal promotor de guerras en el mundo, y que paralelamente, como dice, debemos poner fin a la guerra en Ucrania. En el siguiente mensaje o en el siguiente tweet en la red X escribe, bueno, y si jamás no respeta el alto al fuego, que se desate el infierno en la franja de Gaza. Entonces, tú no puedes entender cómo alguien que se propone construir la paz lo hace para un conflicto en una esquina del mundo y para otro propone entonces desatar un infierno entero que significa la muerte de más personas, de los ya 40.000 muertos en la franja de Gaza a través de la intervención y del genocidio sionista y genocida que ha propuesto y que ha desarrollado Israel, el Estado sionista de Israel. Entonces, es bastante irónico, ¿no? Naturalmente hay que aprovechar las circunstancias, hay que aprovechar el contexto. Si está planteada una negociación para poner fin a la guerra, eso es un esfuerzo que se debe acompañar. Es necesario detener inmediatamente no solamente la guerra en Ucrania, sino todos los conflictos que están en desarrollo en el mundo, porque no es solamente Ucrania, no es solamente Palestina, que nos duele muchísimo lo que ocurre en ambas naciones, sino que también son las guerras que están ocurriendo en África, por ejemplo, que muy poco se habla, ¿ok? Y que nosotros como organización y como movimiento hemos venido acompañando en esas distintas iniciativas. Entonces, sabemos que hoy eso es algo importante. Ojalá esos esfuerzos se traduzcan realmente en avances concretos para detener la guerra, para construir una paz justa para todos los pueblos y para los pueblos involucrados, el pueblo de Ucrania y el pueblo de Rusia, una paz estable que permita que cualquier acción o inestabilidad en la región produzca un nuevo estallido de la guerra y por supuesto duradera, que al final le permita al pueblo ruso y al pueblo de Ucrania desarrollar, elegir sus destinos, construirse como sociedades, construir un mejor futuro para sus pueblos, alcanzar el desarrollo en sus distintos espacios, niveles, áreas y campos, y que le permita también a la humanidad entender la importancia de ello. Es importante que Europa no continúe su plan, que lo ha develado unas pocas semanas a través de uno de sus principales voceros, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de ponerse en una carrera armamentista con Rusia y ganarla, además han dicho. Es decir, debemos entrar en una carrera armamentista y ganarla. Entonces, parecieran los mismos discursos previos a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, muy peligrosos, muy delicados y realmente que genera una sensación de que estamos a las puertas de una nueva guerra mundial, de que estamos efectivamente gambeteando en ese espacio, en ese escenario, y la posición desde los movimientos sociales y de nuestros pueblos tiene que ser poner fin a la guerra, poner fin a la locura que se propone, desarrollar una nueva confrontación a nivel global y por supuesto, insisto, las capacidades destructivas hoy son al menos 100 veces superiores a las que existían durante la Segunda Guerra Mundial. 30 minutos de una guerra nuclear significaría la muerte de más de 3.000 millones de seres humanos, casi la mitad de la población, en solo 30 minutos de confrontación con armas nucleares. Entonces, estamos hablando de un contexto bastante difícil, bastante complejo, pero que estamos seguros que nuestros pueblos sabrán oponerse a ello. Estamos seguros que los pueblos en Europa hay resistencia, hay movimientos que están desarrollando iniciativas. Ahora en el mes de junio se van a desarrollar importantes actividades en Europa, como es la contracumbre de la OTAN, justamente para denunciar lo que va a discutirse allí en la OTAN, que no van a hacer otras cosas más que ver cómo siguen reforzando su estructura y su alianza militar global, que ya hemos dicho ahora en la misma entrevista, que es el dedo en el gatillo del imperialismo. Se va a desarrollar una cumbre internacional de la paz que va a ocurrir en Bruselas. Es posible que tengamos una nueva edición del Congreso de Neutralidad sobre estas fechas
también en Europa, como espacios de confluencia de las plataformas a las que tú hacías mención al inicio de la entrevista, como espacio para la construcción y para la articulación y para el desarrollo de una agenda común, una agenda en conjunto, que ponga en el centro la importancia de alzar nuestra voz para la paz, de pedirle y decirle a los gobiernos que detengan esta locura militarista que se está proponiendo en el mundo y que en resumidas cuentas hay una gran cantidad de problemas que enfrenta la humanidad y desafíos que enfrenta la humanidad que sí merecen la atención por parte de todos los gobiernos en el mundo y por supuesto la dedicación de tiempo de nuestros movimientos y de nuestras organizaciones. Oye, qué interesantes los anuncios que está haciendo y vamos a tomar nota y vamos a hacerle seguimiento. Las dos últimas cosas, Gabriel, bueno, ayer supe y en estos días se está sabiendo que el presidente Daniel Noboa de Ecuador sostuvo una reunión con el presidente de los mercenarios. eh, ¿Qué opinas de esto? A mí primero me dio risa porque el año pasado Estados Unidos firmaron una serie de acuerdos, entregaron las Islas Galápagos, supuestamente esto iba a ayudar a resolver el tema de las bandas criminales, del narcotráfico. Vimos imágenes bien impactantes el año pasado de un grupo tomándose un canal de televisión, exhibiendo armas y bueno, después la solución fue que el ejército de Estados Unidos había firmado acuerdos y estaba llegando y estaba mandando equipamiento, etcétera. Y ahora se conoce esta reunión con el presidente de uno de los grupos más importantes de mercenarios de los Estados Unidos. ¿Qué opina? Mira, yo creo que ya no hay acción en contra de la voluntad y en contra de los intereses del pueblo que Daniel Noboa no haya realizado en el caso del Ecuador. Desde que este caballero fue electo, y digo caballero con el respeto de los verdaderos caballeros, en el Ecuador, naturalmente se tomaron un conjunto de decisiones que iban totalmente en contra de la voluntad del pueblo. Como tú bien lo has relatado, si hacemos una revisión, digamos, en las acciones que se fueron desarrollando en el tiempo, uno de los primeros fue justamente pasar al proceso de militarización completa de las Islas Galápagos, invitando al ejército estadounidense a participar de operaciones de interdicción, de operaciones supuestamente contra el crimen transnacional, cuando utilizaron además el Ecuador y por los grupos criminales transnacionales ha sido utilizado como un paso de la droga, un tránsito de la droga, un tema que hay que, por supuesto, estudiar y trabajar en función de eso, pero bueno, es un tema para una próxima entrevista. Pero lo cierto del caso es que utilizaron ese pretexto para establecer allí tropas en las Islas Galápagos. Luego se invitó abiertamente a tropas militares estadounidenses a territorio ecuatoriano. Luego se invitó al FBI. Luego se invitó a la CIA. ¿Ok? Y más recientemente, bueno, entre otras cosas, se propuso cambiar el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio, algo que había sido prohibido expresamente en la Constitución a partir de lo ocurrido, de los desarrollos y el cierre de la base militar de Manta, donde el expresidente Rafael Correa en ese momento declaró algo realmente brillante. Recordamos una entrevista que le hicieron en Estados Unidos sobre por qué estaban retirando la base militar de Manta, si era una base militar cooperativa con el Ecuador, y él decía, bueno, estamos cerrando la base militar de Manta, porque el día que ustedes nos permitan poner una base militar ecuatoriana en Florida, entonces nosotros dejaremos la base militar estadounidense en Manta. Una respuesta sencilla, pero contundente, con mucha fortaleza. Ahora, esto se agudiza y esto, por supuesto, se agrava en el hecho de, bueno, de las recientes entrevistas y publicaciones donde se ve al presidente Daniel Noboa con
Eric Prince, el principal contratista de mercenarios en el mundo, enemigo declarado de los pueblos, enemigo declarado de Venezuela, por ejemplo, donde ha dicho en múltiples oportunidades que él con su ejército de mercenarios va a proponerse y va a llegar a Venezuela y de forma fantasiosa van a derrocar el gobierno legítimamente electo por el pueblo venezolano y van a colocar a los títeres para ser serviles a los intereses del imperialismo estadounidense, y que durante toda su historia no han hecho más que promover acciones desestabilizadoras contra los gobiernos, golpe de Estado contra los países y los gobiernos legítimamente electos, y por supuesto, en resumidas cuentas, colocar a personas que no representan los intereses genuinos del pueblo. Hay que decirlo, Daniel Noboa no representa los intereses del pueblo ecuatoriano. Daniel Noboa representa los intereses de la clase económica mundial, de las fuerzas y los polos de poder económico mundial, que sencillamente se proponen seguir subordinando a los pueblos, arrancándoles derechos, viendo cómo siguen alimentando e incrementando sus arcas en términos económicos. Entonces, eso es un poco los comentarios sobre esto. Hay que seguir viendo los desarrollos, lo que va a continuar realizándose y desarrollándose en el caso de Ecuador. Nosotros tenemos mucha claridad y hemos adelantado una campaña para poner fin a las bases militares. La última pregunta, Gabriel, bueno, es uno de mis temas, el tema del entrenamiento. Colombia, Chile, Perú son, entre tanto, siguen enviando tropas a la escuela de la América, y también viajan instructores estadounidenses a nuestros propios países. El entrenamiento es otro más fenómeno del intervencionismo estadounidense en América Latina y en el mundo. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre el entrenamiento que da Estados Unidos a nuestros países? Mira, ¿cuál es la razón principal por la cual Estados Unidos se propone crear escuelas de entrenamiento para para los militares de los países latinoamericanos? No es otra cosa más que para que aprendan la doctrina ya caduca de cómo eh, oponerse, cómo debilitar a cualquier movimiento o cualquier grupo de fuerzas desde el punto de vista de la sociedad civil que se proponga restablecer la verdadera democracia en sus países, en los países donde no existe democracia. Por ejemplo, sucedió mucho en las escuelas de las Américas, donde existían las dictaduras, donde había movimientos que se oponían a las dictaduras, y bueno, Estados Unidos sencillamente se encargaba de entrenar a los militares de esos países para golpear, para cercar, para confrontar a esos movimientos que se proponían, bueno, desde las distintas formas de acción. Nosotros, por supuesto, siempre reivindicamos las formas de acción no violentas. Entre esas, había formas no violentas de organización de los pueblos para poner fin a esas dictaduras, y bueno, también eran perseguidos por los militares, eran asesinados por los militares, eran encarcelados por los militares, y sabemos todas las violaciones a los derechos humanos, casos como esos. Ustedes que están en Chile conocen muy bien a todo lo que ocurrió en Chile durante la época de Pinochet, sabemos todo lo que ocurrió en la Argentina durante las dictaduras, en el Uruguay durante las dictaduras, en el Paraguay con Stroessner, etc. Entonces, si hay alguien que sabe de cómo se entrenaron a los militares para confrontar, desaparecer, para asesinar, para reprimir a los pueblos, es precisamente en el Cono Sur. ¿Okay? Entonces, la gran realidad es que Estados Unidos no ha abandonado esta práctica. Lo que se ha es automatizado, lo que se ha es tecnificado, lo que es modificado las formas. ¿Okay? Inclusive le han dado nuevas estéticas. Por ejemplo, ahora en Colombia se aperturó recientemente un centro de excelencia de la OTAN, es decir, donde vienen militares de todas partes del mundo a formarse sobre en el arte de la guerra, de cómo asesinar personas, ¿ok?
cómo hacerlo de mejor forma. Entonces, es realmente una gran amenaza. Como tú bien lo decías, muchos de los países latinoamericanos han invitado a tropas militares estadounidenses y en algunos casos ni siquiera invitados, en algunos casos bajo coerción y presión de parte de Estados Unidos de, bueno, mira, si no haces esto, un poco lo que sucede hoy con la guerra comercial que ha desatado Trump en el mundo. Si no haces esto, entonces te voy a imponer aranceles. Bueno, lo ha hecho así con el tema de las presencias de las tropas militares estadounidenses en este territorio. Mira, si tú no haces esto, entonces, bueno, si tú no me permites que ingresen mis tropas a ese territorio, bueno, yo te voy a colocar tal cosa. O a nivel internacional te voy a debilitar o te voy a aislar desde esta perspectiva. Y, bueno, gobiernos que no son soberanos, gobiernos que realmente no tienen una posición de defensa nacional, ceden ante eso fácilmente y algunos otros son bastante cooperativos. En el caso de Perú, de Dina Boluarte, ha sido bastante cooperativa al permitir el En el ingreso. caso de Chile también, con Gabriel Boric, ha habido muy buenas relaciones con el Comando Sur, Claro, es que cosa de que hecho, sorprende. por supuesto, de hecho, el año pasado, y eso era parte de lo que iba a mencionar también, América Latina lo visitó el portaavión George Washington, que es un portaavión con capacidad nuclear, que visitó 7 países de la región, entre esos Chile, Argentina, Brasil, etcétera, con lo cual al final es abrirle las puertas, ¿verdad?, al ejército estadounidense para desarrollar ejercicios militares conjuntos, ¿ok?, los cuales por supuesto crean un impacto al medio ambiente, los cuales por supuesto terminan reforzando la doctrina de dominación del imperialismo estadounidense en nuestro continente, lo cual por supuesto representa una amenaza clara a la paz y algo muy peligroso que nosotros denunciamos y señalamos en su momento, Pablo, que era el tema de que estos portaaviones con capacidad nuclear son, digamos, los laboratorios de ensayo, ¿verdad?, para mirar cómo reacciona la región frente a la posibilidad de establecer en nuestro territorio armas nucleares. Actualmente en América Latina no existen armas nucleares. Hay países que desarrollan la energía nuclear, como Argentina, por ejemplo, pero no existe, al menos conocida, la presencia de armas nucleares. Entonces, todas estas son tentativas para ver de qué forma reacciona nuestro continente, nuestra región. Nosotros en el movimiento popular lo denunciamos en su debido momento. Por supuesto, pensamos que es importante que los gobiernos también lo denuncien, porque si eso no ocurre, más tarde que temprano, más temprano que tarde, perdón, en este continente se van a establecer y se van a sembrar armas nucleares y nos van a poner realmente en un nuevo teatro de operaciones de la confrontación a nivel global. Nosotros lo hemos dicho con claridad. Estados Unidos debe cerrar todas sus bases militares en el continente, debe retirar sus tropas y sus ejércitos de nuestra región, debe desmantelar el Comando Sur porque todo esto representan auténticas y genuinas amenazas para la paz regional. América Latina no necesita bases militares, América Latina no necesita de ejercicios militares conjuntos con el ejército estadounidense, América Latina necesita trabajar en sus problemas y en sus preocupaciones y desafíos, que no son otros más que poderle garantizar a nuestros pueblos una salud gratuita, una educación gratuita, pública y de calidad, poderle garantizar derecho a la vivienda, poderle garantizar derecho a la recreación, al arte, la cultura, al deporte. Esas son nuestras realidades. Trabajar en nuestros procesos de integración regional, en nuestros procesos de cooperación y de solidaridad entre nuestros pueblos. Esas son nuestras principales preocupaciones. No tiene que ser si aquí hay un portaavión de tal capacidad o con tal equipamiento militar, o si le cambiamos a nuestros militares el fusil número tal por el fusil número tal que tiene capacidades más destructivas y más. O sea, eso no son nuestras preocupaciones, no deberían ser el centro de nuestras preocupaciones. Muchas gracias, Gabriel, por esta interesante entrevista. Gracias a ti, Pablo, y siempre dispuesto a estas invitaciones.